Hola, buenos días. A continuación voy a presentar y darles a conocer el decreto 2649 de 1993. Este decreto consiste en los principios o normas de contabilidad general aceptados en Colombia, el conjunto de conceptos básicos y de reglas que deben ser observados al registrar e informar contablemente sobre los asuntos y actividades de personas naturales o jurídicas. La contabilidad nos permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar las operaciones de un ente económico de forma clara, completa y fidedigna. Este decreto debe ser aplicado por todas las personas que de acuerdo con la ley estén obligados a llevar la contabilidad. Estos son algunos de los objetivos y cualidades que tiene este decreto de información contable. Como primer ítem, tenemos conocer y demostrar los recursos controlados por un ente económico, los cambios que hubieran experimentado tales recursos y el resultado obtenido del periodo. Segundo, tomar decisiones en materia de inversiones y crédito. Tercero, apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los negocios. Cuarto, ejercer control sobre las operaciones del ente económico. Quinto, predecir flujos de efectivo. Y sexto, ayudar a la conformación de la información estadística y nacional. Como cualidades de la información contable tenemos que nos ayudan para poder satisfacer adecuadamente sus objetivos. Se debe tener en cuenta las siguientes atributos. Primero, la información es comparable cuando ha sido preparada sobre bases uniformes. Segundo, la información es pertinente cuando es neutral, verificable en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. Tercero, en ciertos casos se requiere además que la información sea comparable. Cuarto, la información es confiable cuando es neutral, verificable en la medida en la cual represente fielmente los hechos económicos. Asimismo, este decreto nos da a conocer los diferentes estados financieros o la forma indicada de llevarlos, cómo presentarlos, el tiempo en el que se debe registrar la información contable, la unidad de medida según el país donde estemos. A continuación daremos una breve definición de ley y decreto. La ley establece el conjunto de obligaciones y derechos del conjunto de los ciudadanos en general, sin excepciones, y su incumplimiento supone sanciones incluso aunque se deba al desconocimiento. Las leyes son ratificadas por el Poder Legislativo, precisando de ser aprobadas por el Congreso. En cuanto al decreto, este se trata de otro tipo de norma jurídica que suele ser la manera en que se aplica una ley, elaborando por lo general un reglamento. Es un subtipo de norma jurídica con la que también es obligatorio cumplimiento. Se puede modificar, pero siempre y cuando siguiendo la legislación vigente. Entre sus principales diferencias encontramos como primer ítem el órgano o poder que lo emite. Entonces la ley va a ser siempre elaborada y ratificada por el Poder Legislativo, mientras que el decreto es propuesto y aplicado por el Poder Ejecutivo, en este caso pues el gobierno. Si hablamos de contenido, la ley establece lo que debe hacerse o no. El decreto indica cómo debe llevarse a cabo. Si hablamos de nivel de generalización, las leyes se decretan con la intención de regir y organizar la actuación de la sociedad en general. El decreto se elabora con el fin de hacer frente a una situación concreta que debe ser solucionado con rapidez. Continuando la ordenación jerárquica. Ley y decreto como normas jurídicas que deben ser respetadas y son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, no mantienen una relación de igualdad. El decreto nunca va a poder contradecir la ley, teniendo que ser modificado. Como último ítem tenemos estabilidad o temporalidad. Aunque tanto las leyes como los decretos pueden ser modificados, tienen diferentes niveles de estabilidad. Un decreto suele tener carácter temporal,
de cara a hacerle frente a la situación que lo genera. Ya finalizando con este tema, continuamos con principios de contabilidad generalmente aceptados. Tenemos 15, entre los cuales encontramos: primero, equidad. Es el trato que le damos a nuestros clientes y entidades reguladoras. Este trato se debe basar en el igualitarismo, actuando como una balanza, manteniendo un equilibrio de intereses. Segundo, partida doble. En toda operación debe haber un deudor y un acreedor, cuyo registro a nivel contable generan una causa y un efecto. No se puede tener una salida de dinero sin tener una cuenta que pagar. Tercero, ente. La empresa posee necesidades propias, las cuales el contador o contadora deben atender viendo la compañía como un todo, siendo esta misma o el ente como la principal prioridad. Cuarto, bienes económicos, los cuales pueden ser tangibles, que son activos fijos, un escritorio, un edificio, o intangibles como el nombre de un producto o marca. Estos son llamados a nivel contable como activos, los cuales representan el principal pilar de la ecuación contable. Quinto, moneda, como un denominador. Todo proceso económico, ya sea compra o gasto, es representado todo con números. Sexto, empresa en marcha. Se realizan predicaciones a corto, mediano o largo plazo. Todo esto para que la empresa continúe su funcionamiento normal. Sexto, valuación al costo. Es el precio de compra o producción de los bienes, los cuales en el aspecto contable se registran con el valor de compra. Octavo, periodo o ejercicio, el cual consta de un año en el cual se analizan los aspectos económicos y financieros. Estos se reflejan en utilidad cuando la empresa obtiene ganancias o pérdidas. Noveno, devengado. Es el nacimiento de una obligación o derecho. También es el punto de registro de toda operación contable, independientemente si se haya realizado el pago o también el cobro. Décimo, objetividad. Los cambios que se realicen en los activos, pasivos o patrimonios deben ser una decisión objetiva para no afectar de manera negativa la operación o funcionamiento de la empresa. Décimo primero, realización. El pago o cobro de un devengado, es decir, la cancelación o cobro de una deuda con la empresa o para la empresa. Décimo segundo, prudencia. Contabilizar las ganancias de la empresa cuando el dinero se encuentre en caja para poder analizar los gastos o costos que debo cancelar, es decir, ingresos y egresos reales. Décimo tercero, uniformidad. Debemos analizar las pérdidas de la empresa actuales, pasado y futuro. Esto para no generar un cambio abrupto en la operación. Con la uniformidad creamos una perspectiva más amplia mediante la comparación. Décimo cuarto, materialidad. Esto con el fin de generar practicidad a la hora de hallar resultados de forma más rápida. Para ello se pasan por alto alguna operación, dando prioridad a operaciones de mayor importancia o necesarias para un resultado. Decimoquinto y último, exposición. Toda la información económica se plasma en un estado financiero, los cuales son necesarios para la toma de decisiones. Estos son presentados a los altos rangos jerárquicos de la empresa. Para resaltar y concluir, no olvidemos que este decreto consta de 140 artículos en total y que su principal objetivo es el de definir los principios contables para Colombia. Muchas gracias.